tranquila sobre los cielos de la India. Las luces de Nueva Delhi brillaban como estrellas sobre la tierra, mientras miles de personas continuaban sus vidas sin imaginar que, muy por encima de sus cabezas, dos gigantes del aire avanzaban lentamente hacia una tragedia imposible de detener. Dentro de aquellas aeronaves viajaban familias enteras, peregrinos cansados, hombres de negocios, niños emocionados por sus viajes y personas que soñaban simplemente con llegar a casa. Algunos dormían, otros observaban por las ventanas la oscuridad infinita del cielo. Nadie sabía que, en cuestión de segundos, el mundo de la aviación cambiaría para siempre. El desastre de Charkhi Dadri no fue simplemente un accidente aéreo, fue una combinación mortal de errores humanos, presión psicológica, tecnología insuficiente y barreras de comunicación, que terminaron alineándose de la peor manera posible. Pero esta historia no termina únicamente con tragedia, porque después de aquella noche, nacieron nuevas reglas, nuevas tecnologías y sistemas que hoy continúan salvando millones de vidas alrededor del mundo. Capítulo 1. El aeropuerto que nunca dormía. El aeropuerto internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi era uno de los lugares más activos de Asia en los años 90. Aviones de distintos países aterrizaban y despegaban constantemente. La globalización comenzaba a crecer rápidamente y el tráfico aéreo internacional aumentaba cada año. En la torre de control, los controladores aéreos trabajaban bajo enorme presión. Cada movimiento debía calcularse con precisión, cada altitud debía respetarse, cada palabra transmitida por radio podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquella tarde, el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines se preparaba para despegar rumbo a Arabia Saudita. El enorme Boeing 747 estaba lleno de pasajeros. Muchos eran peregrinos musulmanes que regresaban a casa después de visitar India. Dentro del avión existía tranquilidad. Niños observaban fascinados las alas gigantescas. Algunas personas rezaban, otras conversaban, mientras las azafatas ayudaban a los pasajeros a acomodarse. Muy lejos de allí, otro avión avanzaba lentamente hacia Nueva Delhi. Era el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines. Un gigantesco Ilyushin Il-76 descendía desde los cielos oscuros rumbo al aeropuerto indio. La tripulación llevaba horas volando. Estaban cansados, pero el aterrizaje parecía rutinario. Nadie imaginaba que ambos aviones estaban acercándose lentamente hacia el mismo punto del cielo. Capítulo 2. La presión invisible. En la torre de control, las voces por radio se detenían. Mantenga altitud. Autorizado para ascenso. Proceda al descenso. Confirme posición. Todo ocurría rápidamente. En 1996, muchos sistemas modernos todavía no existían en varias partes del mundo. Los radares eran más básicos. Las computadoras no poseían sistemas automáticos avanzados, capaces de advertir inmediatamente sobre posibles colisiones. La seguridad dependía principalmente de la experiencia humana, y los humanos, incluso los mejores, pueden equivocarse bajo presión. El controlador encargado de aquella zona aérea debía gestionar múltiples vuelos al mismo tiempo. Cada avión aparecía como un pequeño punto luminoso en la pantalla radar, pero aquellas luces no mostraban toda la información que hoy poseen los sistemas modernos. No existían alertas automáticas sofisticadas. No existían sistemas inteligentes de prevención inmediata. Todo dependía de instrucciones por radio. Todo dependía de escuchar correctamente. Y precisamente allí comenzaba el verdadero problema. Capítulo 3. El idioma que podía matar. La aviación internacional utiliza el inglés como idioma universal. Cada piloto internacional debe comprender instrucciones rápidas y precisas. Pero en los años 90, las reglas relacionadas con el dominio obligatorio del inglés todavía no eran tan estrictas como hoy. La tripulación del avión kazajo tenía dificultades importantes con el idioma. El capitán no comprendía completamente todas las instrucciones del controlador indio. Por esa razón, parte de la comunicación debía ser traducida dentro de la propia cabina. Aquello aumentaba el riesgo de errores. Y en aviación, un pequeño error puede convertirse en una catástrofe gigantesca. Mientras el vuelo kazajo descendía hacia Delhi, el controlador ordenó claramente mantener los 15.000 pies de altitud, pero dentro de la cabina existía confusión. Algunos miembros de la tripulación creyeron haber escuchado autorización para descender más. Otros dudaban. La tensión comenzaba a crecer, y cuando aparece la duda en una situación crítica, cada segundo se vuelve peligroso. Capítulo 4. Dos caminos
que iban a cruzarse. El Boeing saudí seguía ascendiendo normalmente. Los pilotos cumplían exactamente las instrucciones recibidas. Todo parecía completamente bajo control. Las azafatas servían bebidas. Los pasajeros descansaban. Algunos niños dormían apoyados sobre los hombros de sus padres. Mientras tanto, el avión kazajo descendía lentamente más allá de la altitud autorizada. La distancia entre ambas aeronaves comenzaba a desaparecer. En la torre de control, el radar seguía mostrando pequeños puntos luminosos, moviéndose lentamente, pero nadie tenía una visión completa del peligro real, que estaba creciendo en aquellos segundos. Los sistemas de aquella época no ofrecían advertencias automáticas inmediatas como los actuales. Los pilotos todavía no sabían que avanzaban directamente uno hacia el otro. En cuestión de segundos, ambos aviones quedaron peligrosamente cerca, demasiado cerca. El cielo oscuro estaba a punto de convertirse en un infierno. Aproximadamente a las 18:40 de la tarde, ocurrió lo impensable. La cola del avión kazajo golpeó violentamente la ala izquierda del Boeing saudí. El impacto fue brutal. El cielo explotó. Fragmentos metálicos comenzaron a separarse de ambas aeronaves. Motores ardiendo atravesaron la oscuridad. El enorme Boeing perdió inmediatamente el control. El avión kazajo también quedó destruido. En tierra, los habitantes cercanos observaron enormes bolas de fuego descendiendo desde el cielo nocturno. Algunos pensaron que era una explosión militar. Otros creyeron había caído un meteorito. Pero la realidad era mucho peor. En cuestión de segundos, ambas aeronaves desaparecieron completamente. Las 349 personas a bordo murieron. No hubo sobrevivientes. India acababa de vivir el peor desastre aéreo de toda su historia. Capítulo 6. El silencio después del fuego. Los primeros en llegar fueron campesinos y aldeanos de la zona cercana a Charqui Dadri. El olor a combustible quemado llenaba el aire. Restos metálicos que estaban esparcidos por enormes campos. Las llamas iluminaban la oscuridad. Los equipos de rescate comenzaron a llegar rápidamente. Bomberos, policías, ambulancias, todos trabajaban desesperadamente buscando señales de vida. Pero el impacto había sido demasiado devastador. La noticia comenzó a expandirse rápidamente. Primero por India, después por Arabia Saudita, luego por Kazajistán, y finalmente por todo el planeta. Los canales de televisión interrumpieron su programación. Los aeropuertos se llenaron de lágrimas. Familias enteras esperaban noticias que jamás llegarían. Madres, padres, hijos, esposas, todos quedaron destruidos emocionalmente. Capítulo 7. Las cajas negras. Poco después del accidente comenzó una gigantesca investigación internacional. Expertos en aviación llegaron desde distintos países. Las cajas negras fueron recuperadas entre los restos. Cada grabación fue escuchada cuidadosamente. Los investigadores necesitaban responder una pregunta aterradora. ¿Cómo podían chocar dos enormes aviones comerciales en un cielo aparentemente controlado? Con el paso de los días, la verdad comenzó a aparecer lentamente. El problema no había sido una sola persona. No existía un único culpable. Había sido una combinación mortal de errores y fallas. Cada pequeña debilidad del sistema terminó conectándose con otra, como piezas de dominó cayendo una detrás de otra. Capítulo 8. El modelo del queso suizo. Los investigadores utilizaron una famosa teoría conocida como el Swiss cheese model. Este modelo explica cómo ocurren las grandes tragedias. Imagina varias rebanadas de queso suizo alineadas. Cada rebanada representa una capa de seguridad, pero cada una posee pequeños agujeros. Normalmente, esos agujeros no coinciden. Sin embargo, cuando todos se alinean al mismo tiempo, ocurre el desastre. Eso fue exactamente lo que sucedió aquella noche. Los agujeros fueron problemas de idioma, tecnología radar limitada, estrés en la torre de control, error de altitud, ausencia de sistemas automáticos anticolisión, fatiga humana, confusión dentro de la cabina. Cada problema por separado quizá no habría provocado un accidente, pero juntos formaron una cadena mortal imposible de detener. Capítulo 9. La tecnología que faltaba. Hoy, los aviones modernos poseen sistemas extremadamente avanzados, pero en 1996, muchos de esos sistemas todavía no eran obligatorios. Uno de los más importantes es el TCAS, Traffic Collision Avoidance System, un sistema capaz de detectar automáticamente otros aviones cercanos. Si existe peligro de colisión, el sistema habla directamente a los pilotos. Traffic, climb immediately, descend now. Todo ocurre automáticamente, en segundos, sin necesidad de esperar instrucciones humanas. Pero aquella noche,
Los aviones no tenían suficiente protección tecnológica. La seguridad dependía principalmente de humanos. Y bajo presión extrema, los humanos también pueden fallar. Capítulo 10. Las historias detrás de los pasajeros. Detrás de cada asiento existía una historia, un sueño, una familia, un futuro. Había niños viajando junto a sus padres, trabajadores regresando a casa, peregrinos religiosos, personas que jamás imaginaron que aquel vuelo sería el último de sus vidas. Los periódicos comenzaron a publicar historias personales. Una madre que planeaba reencontrarse con su esposo, un joven emocionado por comenzar un nuevo trabajo, un anciano que regresaba después de visitar familiares. Todos desaparecieron en segundos, y aunque el mundo hablaba de radares, altitudes y tecnología, las familias solo pensaban en una pregunta: ¿por qué? Capítulo 11. El mundo cambia para siempre. La tragedia sacudió a toda la industria aérea internacional. Gobiernos y aerolíneas comprendieron algo aterrador. Un accidente similar podía repetirse en cualquier país. Entonces comenzaron los cambios. El TCAS se volvió obligatorio en grandes aeronaves comerciales. Las normas de inglés para pilotos internacionales se endurecieron. Los radares se modernizaron. Los sistemas automáticos mejoraron. La formación de controladores aéreos evolucionó. Miles de millones de dólares fueron invertidos en seguridad aérea. Todo porque el mundo entendió que otra tragedia sí jamás debía repetirse. Décadas después, el nombre Sharky Daddy sigue siendo estudiado en academias de aviación alrededor del mundo, no solamente como una tragedia, sino como una lección histórica. Gracias a las reformas nacidas después del accidente, millones de pasajeros vuelan hoy mucho más seguros. Cada vez que un sistema TCAS evita una colisión, cada vez que un piloto recibe entrenamiento lingüístico avanzado, cada vez que un radar moderno detecta un riesgo antes de tiempo, existe una conexión silenciosa con aquella noche de 1996, porque las lecciones aprendidas con dolor terminaron salvando innumerables vidas. Conclusión: la colisión aérea de Sharky Daddy fue una combinación devastadora de errores humanos, problemas de comunicación y tecnología insuficiente. 349 personas perdieron la vida en una tragedia que cambió la historia de la aviación internacional. Sin embargo, de aquel desastre nacieron nuevas reglas, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de seguridad que hoy protegen millones de vidas alrededor del planeta. La historia de Sharky Daddy no solo habla de muerte, también habla de aprendizaje, de evolución, y de cómo incluso las tragedias más oscuras pueden impulsar cambios capaces de proteger el futuro de toda la humanidad.